Bienvenido a la hora del discipulado con el pastor José María Dútari. Muy buenas noches a todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero, hasta donde lleguen estos audios, muchas bendiciones. Bienvenidos una vez más a la hora del discipulado. La hora del discipulado. Estamos hoy con la lección 19 y el tema el pueblo de Israel. Es un tema interesante porque hoy en día se ha dado una doctrina del reemplazo que es totalmente antibíblico, donde se enseña que la iglesia reemplaza a Israel. Eso es totalmente falso y vamos a ver quién es el pueblo de Israel y qué nos dice las Sagradas Escrituras al respecto. Para eso vamos a entrar teniendo la lectura bíblica de Gálatas 4, del 19 al 31. Gálatas 4, el 19 al 31 dice así: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que el Mashiach se forme en ustedes. Mire de qué manera oraba Pablo por sus discípulos. Sufría dolores de parto en la oración hasta que el Mashiach fuera formado en cada uno de los discípulos. Quiere decir que el propósito y el fin al que usted debe llegar y el que usted debe estar teniendo es que el Mesías Yahshua se esté formando en usted. Muy importante. Dice el verso 20, yo quisiera estar ahora con ustedes y cambiar el tono de mi voz porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme los que quieren estar bajo la ley. ¿No escuchan la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero mientras que el de la sierva nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. En estas cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son dos alianzas. Agar es alianza del monte Sinaí, que engendró hijos para servidumbre, porque Agar representa al Sinaí, la montaña que está en Arabia, y corresponde a Jerusalén actual, la cual es sierva juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, porque está escrito, alégrate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en gritos de júbilo, y levanta la voz, tú que no estás de parto, porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa tal como Isaac. Pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es ahora también. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, porque jamás será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino hijos de la libre. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh Yahweh. En la introducción que usted recibe aquí, y le doy el consejo, hermano mío, de que usted guarde este material, estas hojitas blancas, si usted las puede imprimir, perfecto, si las puedes guardar en tu computadora o en algún lugar, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Pronto se las vamos a estar pasando todas para que usted las guarde y las utilice, porque ahora, pues gracias a nuestro padre y a nuestra hermana Irene, se cambió la estructura, el formato, para con el propósito de tenerlos nosotros, pero también que usted lo tenga y usted pueda compartir esto en grupos de estudio de la palabra, donde le pueda ir dando a las personas la lección número 1, la 2, la 3, la 4 y así sucesivamente. Hoy vamos por la 19, y creo que nos faltan 2 lecciones más de este primer plan, ¿ok? Entonces, pues es necesario que usted le dé esa importancia, la guarde, aprecie el trabajo que se está haciendo y le sirva para que usted haga discípulo, porque ese es el mandamiento de nuestro Padre. ¿Ok? Bien, dice aquí donde dice introducción, dice, los cristianos de hoy en día enseñan que el Todopoderoso rechazó a Israel como pueblo elegido y que ahora la iglesia cristiana ocupa su lugar. Y esto es la teología de la sustitución o del reemplazo. Y a la luz de la Biblia es una teoría falsa. Amén. Así que vamos a entrar en este estudio de esta noche y vamos a darnos cuenta de que la teoría del reemplazo de Israel es totalmente falso y nos vamos a dar cuenta quién es realmente Israel. Muy bien, entramos a la primera pregunta de este estudio, que igual que los otros tiene 7 preguntas. ¿Ok? La primera pregunta dice, ¿cuál fue la actitud del Shaliach Shaul, del apóstol Pablo,
hacia Israel. ¿Cuál fue la actitud de Pablo hacia Israel? Y vamos a Romanos capítulo 9, versos del 1 al 3. Dice así la palabra. Digo la verdad por el Mashiach, no miento. Mi conciencia da testimonio conmigo mediante el Espíritu de Santidad, de que tengo una gran tristeza y una pena incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser separado del Mashiach por el bien de mis hermanos y mis parientes según la carne. El sentir de Pablo era de respeto, era de amor hacia sus hermanos en la carne, que eran los yaudí, ¿ok? El pueblo de Israel. Esa era la actitud que él tenía hacia ese pueblo. A medida que el estudio se va desarrollando, usted entenderá por qué se empezó con esta pregunta, porque hay mucha gente que incluso empiezan a faltarle el respeto a los yaudín y no debe ser así. Lo que ellos están haciendo mal, pues hay que verlo a la luz de la Escritura y hay que saber también que ellos tienen un velo ahorita mismo, pero nada nos permite hablar mal de ellos, decir malas cosas, y por eso empieza la primera pregunta diciendo cuál sería la actitud de Pablo hacia Israel. ¿Okay? Empezamos por ahí poniendo bases sólidas para que usted sepa que usted tiene que respetar al pueblo de Yahweh, sabiendo que usted mismo también es pueblo de Yahweh. ¿Okay? Nosotros somos las ovejas que están siendo recogidas de las naciones y ellos son la casa de Judá, que están enredados en religión de Zohar, de Cábala, de Talmud y tienen un guacho de muchas cosas, pero siguen siendo pueblo de Elohim y sobre ese pueblo hay promesa. Así que usted y yo tenemos que respetar. Pablo no desechaba a sus hermanos y usted y yo tampoco podemos desechar a nuestros hermanos yaudí. Ese es en cuanto a la primera pregunta de esta noche. ¿Ok? Vamos a pasar a la segunda pregunta. Segunda pregunta en este estudio de esta noche dice de la siguiente manera. ¿Qué 8 privilegios de Israel enumera el apóstol Pablo? ¿Qué 8 privilegios de Israel enumera el apóstol Pablo? Y vamos a Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Dice así. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen 1. La adopción. 2. La gloria. 3. Las alianzas. 4. La promulgación de la ley. 5. El culto. 6. Las promesas. 7 de ellos son los patriarcas y 8 de ellos proviene el linaje de nuestro Mashiach. Esos son los 8 privilegios de Israel que Pablo enumera en el Brit Hadasha, ¿ok? Que Pablo enumera en la carta a los romanos. 8 privilegios que tiene el pueblo de Israel. Estamos estudiando en esta noche el pueblo de Israel, quién es ese pueblo de Israel y que ese pueblo también usted y yo tenemos que respetarlo. Como nosotros también, como pueblo de Israel, merecemos respeto. Un día estudiando sobre lo que era cuando Noé descendió pues de la barca y empezó todo el nuevo mundo con esas 8 personas, hubo algo bien interesante que es necesario que nosotros podamos ver y entender en esta noche. Y es el hecho de que sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, sus nombres tienen un significado. Pero me llama la atención poderosamente el significado del nombre de Sem. ¿Y qué significa realmente Sem? ¿Quién iba a ser? Según la profecía, Cam le iba a servir a sus hermanos y Jafet aún iba a habitar en las tiendas con Sem. Pero el significado de Sem realmente era alguien que es adorador al Elohim verdadero. Ese era el significado de Sem. Entonces, un antisemita hoy en día no es solamente alguien que se levanta y le dice a los judíos qué cosas están mal hechas. Porque hoy en día, si usted se levanta y usted le dice a alguien que eso del Zohar, del Talmud y de la Cábala, eso no hay que seguirlo, muchos te señalan y te dicen tú eres un antisemita. No, simplemente somos antirreligiosos y le estamos diciendo a nuestros hermanos qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y de repente alguien dirá, pero usted cómo va a decirle a los judíos, ellos saben más que usted. Eso no es correcto.
si tú tienes el Espíritu Santo, si tú tienes a Mashiach, mira lo que dice Pablo en una de sus cartas. Dice Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. Aleluya. Por eso la Biblia dice que él iba a levantar un pueblo que iba a provocar a celos a este pueblo. Y hoy en día habemos personas mucho más consagradas que muchos judíos. Usted ve ahorita en Israel, es triste cuando hay esas manifestaciones de homosexualismo y de pecado. Es algo triste. Y pues uno tiene que decir las cosas tal y como son. ¿Ok? Pero si alguna de esas personas quieren hablar mal de usted y usted es un adorador y sabe a quién está adorando, entonces esa persona es un antisemita. Es importante que entendamos este concepto, muy importante, porque usted y yo somos pueblo de Yahweh también. Aleluya. Si hemos adaptado sus mandamientos, si amamos a su Hijo, si hemos sido lavados en la sangre de Mashiach, si hemos aceptado a Mashiach como nuestro Adón, como nuestro Salvador, y creemos en su nombre, dice que Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Yahweh. También habla de esto cuando habla del Shabbat, uno de las porciones de la escritura más hermosa, Isaías 56, cuando Él le habla a los eunucos y le hablan a los extranjeros, dice, si ustedes abrazan mi alianza y guardan mis Shabbat, yo les daré un lugar en mi casa y un nombre mejor que el de los hijos y de las hijas. Esto es hermoso, hermano mío. Así que usted también es pueblo de Yahweh, si cumple esto que hemos visto, y usted también merece respeto. Y si usted es una persona que vive en santidad, que adora a Yahweh, como lo dice la Escritura, y alguien se levanta contra usted o lo que usted está haciendo, esa persona también es un antisemita, porque usted es descendiente de Sem. Tercera pregunta de esta noche, de este estudio tan interesante. Tercera pregunta dice, ¿hay en Israel una distinción entre el natural y el espiritual? Aquí empieza a darnos luz de hacia dónde nos lleva este tema y de entender realmente quién es el Israel de Yahweh. ¿Ok? Hay en Israel una distinción entre el natural y el espiritual. Vamos a Romanos capítulo 9, ese mismo capítulo que hemos estado leyendo, versos 6 y 7. Escuche esto. Dice, no es que haya fallado la palabra de Elohim, es que no todos los nacidos de Israel son de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino que en Isaac te será contada descendencia. Aleluya. Sigo leyendo el 8 porque me parece necesario. Dice, esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim. Más bien, los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan por descendencia. Aleluya. Bendito sea. Sé que es parte de la otra pregunta, pero es que era necesario leerlo aquí completo. ¿Ok? Por eso la Biblia dice que los hijos de Yahweh son los que son dirigidos por el Espíritu de Yahweh. Y dice que no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón. Vamos a buscarlo, aunque no esté apuntado allí. Vamos a buscarlo en el libro de Yohanan, de Juan, capítulo 1. Aleluya. Verso 12 en adelante, dice así. Dice, pero a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. No por linaje de sangre, ni por deseo carnal, ni por voluntad del hombre, sino por voluntad de Yahweh. Aleluya. Vamos aprendiendo algo interesante en esta noche. Bendito sea nuestro Abacadosh, Yahweh. Aleluya. Cuarta pregunta en esta noche, en este estudio que lleva por título El pueblo de Dios, la lección 19 de lo que es el discipulado número 1 o el primer discipulado. Ok, la cuarta pregunta es, ¿quiénes son hijos espirituales de Abraham? Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 9, verso 8. Dice, esto quiere decir que no son los hijos naturales los que se cuentan como hijos de Elohim. Más bien, los que son hijos como resultado de la promesa son los que se cuentan como descendencia. Muy importante. Aquí usted puede entender la discusión que tuvo Yahshua con aquellos
judíos que le dijeron, nosotros somos linajes de Abraham. Y Yahshua le dijo, sí, ciertamente son linajes de Abraham, pero son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Eso es muy importante entender esto. En Gálatas 3, del 7 al 9, Gálatas 3, del 7 al 9, vamos a ver qué nos dice aquí. Ok, veamos qué nos dice Gálatas 3, del 7 al 9. Dice, por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son los hijos de Abraham. Wow. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Okay. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Esto está poderoso, hermano. Aleluya. Dice también Gálatas 3:29 de la siguiente manera. Dice, y ya que ustedes son del Mesías, ciertamente son descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Esto es lo que declara la palabra de Yahweh. Aleluya. En este estudio, el pueblo de Israel. Ni nosotros podemos menospreciar a los Yaudín, ni los Yaudín nos pueden menospreciar a nosotros, los que hemos creído en el Mashiach de Israel, Yahshua, nuestro Mashiach. ¿Ok? Porque la Biblia es muy clara. En Gálatas 3:29 dice, y ya que ustedes son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. La palabra dice que usted y yo somos herederos de Yahweh y somos coherederos juntamente con Yahshua, nuestro Mashiach. Bendito sea su nombre. Quinta pregunta de esta noche. ¿Distinguió el Mesías entre israelitas verdaderos y falsos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Distinguió el Mesías entre israelitas verdaderos y falsos? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En Juan 1:47. Me bendice mucho este pasaje, porque es una de las pruebas donde Yahshua, conociendo un verdadero israelita, ese israelita lo llama Mesías e hijo y rey de Israel. Hijo del Dios Altísimo y rey de Israel. Ok. ¿Distinguió el Mesías entre israelitas verdaderos y falsos? Vamos a ver qué dice aquí. Dice, Yahoshua vio que Netanel venía hacia él y dijo de él, este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aleluya. Claro que distinguió el Mesías entre verdaderos israelitas y falsos israelitas. Vamos a ver ahora qué nos dice Juan, capítulo 8, verso del 39 al 44. Juan 8, del 39 al 44, dice así. Él estaba discutiendo con los judíos y dice, ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham. Yahoshua les dijo, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les ha hablado la verdad, que oí de parte de Elohim. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Tenemos un solo padre, Elohim. Fíjese usted que los judíos conocían esta verdad, de que aunque ellos eran linaje, ellos tenían que ser hijos de Elohim, por la fe en nuestro Elohim Yahweh. Verso 42, entonces Yahoshua le dijo, si Elohim fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo he salido y he venido de Elohim, y no he venido por mí mismo, sino por él que me envió. ¿Por qué no comprenden lo que les digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Escucha lo que les dice Yahshua a hombres que eran judíos y que eran linaje de Abraham, pero es nuestro Mashiach el que está hablando aquí. Les dice, ustedes son de su padre el acusador y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Yahshua le está diciendo a estos hombres que realmente eran judíos, que su verdadero padre era el diablo, por las obras que ellos estaban haciendo y querían hacer. Entonces distinguió el Mesías entre israelitas verdaderos e israelitas falsos. Sí, el Mesías hizo la distinción entre israelitas verdaderos e israelitas falsos. Los verdaderos son los que son engendrados verdaderamente por Yahweh y hacen las obras de Yahweh. Y los falsos son los que pueden tener religión, pero hacen las obras de su padre, el diablo. Siempre que toco este verso, me acuerdo de ese dicho que hay acá en nuestra tierra, en Panamá, que dice, hijo de tigre nace pintado. ¿Ok? Entonces, el que hace las obras del diablo, pues está diciendo quién es su papá. Y el que hace las obras buenas de Yahweh está diciendo también quién es su papá. Así que si tú estás bajo la tolda incorrecta, la del padre incorrecto, cámbiate, acepta a Yahshua, arrepiente de todos tus pecados, apártate de ellos y empieza a hacer las obras dignas de arrepentimiento de las que habla nuestro maestro Yahshua. Ok, sexta y penúltima pregunta en esta noche. ¿Por qué tropezó Israel? ¿Fue desechado por esto? Hay dos preguntas. ¿Por qué tropezó Israel? ¿Fue desechado por esto? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Romanos 9 del 30 al 33. Romanos 9 del 30 al 33 dice así. ¿Qué podemos decir entonces? Que los gentiles que no buscaban la justicia obtuvieron la justificación, es decir, la justificación que procede de la fe. En cambio, Israel, que buscaba la ley justificadora, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no la buscaba por fe, sino por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, miren, pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de obstáculo. Pero el que crea en él no será avergonzado. Hasta el día de hoy usted ve esta característica. Los judíos y muchos que han querido hacerse judíos tienen una adoración externa. Creen que por lo que visten, por la manera que hablan o porque se han aprendido algunas oraciones de rabinos en hebreo, ellos tienen más aceptación y realmente no es así. ¿Ok? Y aquí están preguntando por qué tropezó Israel. Porque fueron detrás de una ley por obras y no por fe. ¿Ok? Ahora que estamos recibiendo la fiesta, acabamos de pasar Pesaj, acabamos de pasar panes sin levadura, estamos en el conteo del Omer para llegar a la fiesta de Shavuot o llamada fiesta de Pentecostés. Aleluya. Dice el libro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 1, verso 10 en adelante, le dice Yahweh al pueblo por medio del profeta, estoy cansado de sus fiestas. Estoy cansado de sus lunas nuevas, de sus días de reposo. Estoy cansado ya. ¿Por qué les decía eso al pueblo de Israel? ¿Porque él aborrecía lo que él instituyó? No. En él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él lo dice en esa misma escritura. Dice, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El verdadero pueblo de Israel es un pueblo que le ha entregado su corazón a Yahweh. Esto es muy importante entenderlo. Vamos a ver a Romanos 11 del 1 al 2. Romanos 11 del 1 al 2 dice, por eso pregunto, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dicen las escrituras en el caso de Eliyahu, cuando consultó con Elohim contra Israel? Dice, Yahweh ha matado a tus profetas y ha derribado tus altares. Yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero, ¿qué se le dio en respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Fíjate tú, aquí los que estaban con Jacab y con Jezabel o Jezebel
eran israelitas, pero doblaban sus rodillas ante Baal. ¿Ok? Pero Yahweh, cuando le dijo a Eliyahu eso, Yahweh le dijo, no, yo tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Qué quiere decir esto? Que Yahweh siempre tendrá un remanente. Aleluya. Siempre va a tener un remanente. ¿Y ese remanente quién es? ¿Porque me llamo pueblo de Israel? No. Aquel que le entregó su corazón a Yahweh, que guarda sus mandamientos y que ha aceptado a su Hijo, Yahshua HaMashiach, como el Adón de su vida y ha creído en su nombre. ¿Ok? Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que estamos orgullosos de Yahweh, gracias a nuestro maestro Yahushua el Mashiach, por cuyo medio hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. La reconciliación tiene que ver con volver a una relación. Bendito sea Yahweh. Eso es lo que es reconciliación. Volver a una relación, a la paz y a la armonía en una relación. El apóstol predicando dice, reconciliaos con Yahweh. O sea, hagan teshuvá, vuélvanse a Yahweh. Tengan un genuino arrepentimiento, vuelvan a sus mandamientos, a sus leyes y a sus estatutos. ¿Ok? ¿Por qué tropezó Israel? Por lo mismo que puede seguir tropezando hoy en día. Porque van detrás de la Torá por obras y no por fe. Y muchos no entienden que la Torá es espiritual y se ha de discernir espiritualmente. Y hoy en día hay mucha gente que toman la Torá como un libro cualquiera de análisis a ver su mente hasta dónde da. Y déjame decirte algo, que la Torá se puede entender solo en el espíritu y con la mente de nuestro Mashiach Yahushua. Aleluya. Bendito sea Yahweh. Séptima y última pregunta de este estudio en esta noche. El pueblo de Israel. ¿Quién es realmente el pueblo de Israel? ¿Sería restaurado Israel como pueblo elegido? Muy interesante pregunta. ¿Sería restaurado Israel como pueblo elegido? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Romanos 11, del 11 al 12. Dice así. Entonces pregunto, ¿acaso su tropiezo los hizo caer? De ninguna manera. Al contrario, con la transgresión de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión ha resultado en ganancia para el mundo y su fracaso en ganancia para los gentiles, ¿cuánto más será la plena restauración de ellos? Aleluya. Su transgresión resultó en ganancia para el mundo. ¿Por qué? Porque ellos no han reconocido al Mesías hasta que entre, dice la Biblia, la totalidad de los gentiles. ¿Ok? De esas 10 tribus que hemos estado entre la gentilidad en el mundo entero. Una vez que hayan entrado todos, entonces el velo les será quitado a ellos y podrán entender y conocer que Yahushua es el Mashiach para la gloria de nuestro amado Padre. Romanos 11:15 dice, porque si la exclusión de ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión? Sino en vida entre los muertos. Eso va a ser algo poderoso, hermano, cuando toda Judá se convierta, se arrepienta y acepten al Mashiach Yahshua como el único Salvador. ¿Sí? Al de su pueblo, al Mesías engendrado de la tribu de Judá. Aleluya. Cuando ellos lo reconozcan como el Mesías, eso va a ser como vida entre los muertos, hermano. Eso va a ser algo muy poderoso. Romanos 11 del 23 al 31 dice así. Y a ellos, a su vez, si no permanecen en incredulidad, los injertarán porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Pero mira lo que dice aquí. Si no permanecen en incredulidad, no es solamente por su raza, no. Raza tenía Coré cuando se rebeló contra Moisés en el desierto y la tierra se lo tragó. Bendito sea Yahweh. Dice, pero ellos, si no permanecen en incredulidad, los injertarán porque Yahweh es poderoso para injertarlos de nuevo. Aleluya. Pero si a ti te cortaron del olivo silvestre, contra naturaleza te injertaron en el buen olivo,
cuánto más a estos, que son las ramas naturales, los injertarán en su propio olivo. Hermanos, para que no sean sabios en su propio concepto, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial. Atención a esto. Hasta que haya entrado el número pleno de los gentiles. Todo esto es un plan de Yahweh. Y todo esto, y entonces todo Israel se salvará. Como está escrito, de Sión vendrá el libertador para quitar de Jacob la impiedad. Este es mi compromiso con ellos cuando yo quite sus pecados, dice Yahweh. Así que con respecto a la buena noticia, son enemigos para ventaja de ustedes. Fíjese usted la sabiduría del apóstol. Pero en cuanto a la elección, son predilectos por motivo de los padres, por las promesas que le dio nuestro padre Abraham. Dice, porque los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. Muy importante esto, hermano mío. Los dones y el llamamiento de Yahweh son irrevocables. De igual manera ustedes en otro tiempo eran desobedientes a Elohim, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo, para que por la misericordia concedida a ustedes, también a ellos se les conceda ahora misericordia. Pero todo empieza desde el verso 23, donde dice, a ellos también, si no permanecen en incredulidad. O sea que nuestros hermanos de Yahudá, si no permanecen en incredulidad, si se arrepienten, si aceptan a Yahshua como su Adón, como su Salvador, entonces ellos también, aleluya, serán salvos, como lo dice aquí el apóstol Pablo. ¿Okay? Abajo de la hojita usted va a ver una nota muy importante que dice, esto no se refiere a los judíos como simiente natural y a los cristianos como simiente espiritual. Esa es una falsa distinción. La distinción entre Israel según la carne, la mera posteridad de Abraham, y los israelitas que por medio de la fe son también hijos espirituales de Abraham. Los gentiles creyentes son también simiente espiritual de Abraham. Pero el apóstol no está refiriéndose a ellos en este pasaje, sino solamente a las dos clases de israelitas que hay. La descendencia natural y la simiente espiritual de Israel. Esto se saca de la Biblia de estudio Scofield. ¿Ok? Así que pues damos por terminada esta lección, el pueblo de Israel. Y esperamos que nuestro Padre les bendiga con estas palabras y sigamos aprendiendo cada día más de lo que Él quiere enseñarnos. Padre, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos y da pan al que come y semilla al que siembra. Así es tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado y será prosperada. Mi Rey, que podamos entender quiénes somos realmente, el Israel de Yahweh. Los que hemos creído en el Mashiach somos descendientes del creyente Abraham. Y a Abraham se le dijo que su fe le fue contada por justicia. Bendito sea Yahweh. Un abrazo a todos. Shalom, shalom. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Aleichem.